Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Aura María Díaz, estudiante de especialización en gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNA. A continuación, haré la presentación del Plan de Gestión de los Recursos Humanos para el proyecto de construcción de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero, proyecto que está a cargo del concesionario vial Vía Pacífico. Este proyecto lo venimos trabajando con el grupo colaborativo del curso de gestión de stakeholders desde la parte inicial. Por lo anterior, aplicaremos a este proyecto el plan de gestión de los recursos humanos, teniendo en cuenta que este plan de gestión es de vital importancia en la planificación de los proyectos, dado que garantiza el uso adecuado de los recursos en la ejecución del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, iniciamos con la planificación del plan de gestión para los recursos humanos del proyecto de construcción doble calzada Buga-Lobo Guerrero. Iniciamos con la adquisición del equipo de proyecto. Para la adquisición del equipo de proyecto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer una guía del recurso humano, una guía de gestión que es la matriz principal que identifica a quienes se deben adquirir, identifica los roles, identifica las funciones, las características y las competencias del personal que se debe vincular al proyecto desde la fase de planeación. Desde la fase de planeación se hace esta guía, se determina cuáles son las funciones, las competencias tanto académicas como laborales y se establece cuáles son las personas que se deben contratar para ejecutar este proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, para el proyecto de construcción de la doble calzada se va a contratar a un gerente del proyecto, que es la persona encargada de liderar el proyecto desde la parte de planificación hasta la parte final. Su rol es importante dentro de la organización, su función es transversal a todo el proyecto, puesto quien es quien lidera y quien estará a cargo para que se cumpla con el objetivo, la meta inicial, el alcance, el tiempo y las actividades específicas. Del gerente del proyecto viene el director de obra, que es la persona que trabajará en terreno con los demás funcionarios que estarán a cargo del proyecto. El director de obra es la persona que tendrá toda la carga técnica de construcción de los materiales, de que la obra se lleve como se debe hacer, levantará la información, suministrará información y estará a cargo de él estará todas las personas que son los ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros residentes, ingenieros forestales e ingenieros ambientales que se requieren para el desarrollo exitoso de este proyecto. Tenemos un director de recurso humano, que es la persona encargada de hacer el filtro y la contratación de las demás personas que se vincularán al proyecto. Tenemos un equipo de comunicaciones, quienes son los que suministran toda la información del proyecto a los medios de comunicación, a las personas interesadas del mismo, a la comunidad en general. Tenemos un asesor contable, que es la persona que manejará los recursos, que rendirá las cuentas de los recursos utilizados, que generará los balances financieros. Tenemos un abogado especialista en predial, quien es la persona encargada de hacer los avalúos de las casas o de los inmuebles que se encuentren cerca al sector de la construcción, que se requiera hacer una compra para el desarrollo exitoso del mismo. Tenemos el arquitecto, el topógrafo, que son las personas encargadas de levantar toda la información y diseñar los diseños arquitectónicos de viaductos, de túneles y de lo que se requiera. Tenemos el laboratista, que es la persona encargada de inspeccionar los materiales, el técnico en construcción, que trabaja con los obreros, los operadores de maquinaria y el vigilante. Teniendo en cuenta este recurso humano, estos roles específicos, determinamos el organigrama del proyecto, las funciones, la jerarquía de cada uno de ellos y los ubicamos en este organigrama, teniendo en cuenta que el gerente es la cabeza del proyecto, la persona encargada de liderar y es transversal a toda la organización. Sigue un segundo mando, que es el director de la obra, que tendrá bajo su equipo de trabajo los ingenieros, el equipo de comunicaciones, el asesor jurídico y el asesor contable, trabajando de la mano con el gerente. Seguido de los ingenieros están los trabajadores sociales, que son las personas encargadas de trabajar con la comunidad, de suministrar información a la comunidad, de hacer trabajos con ellos. Tenemos los topógrafos, el arquitecto, el laboratista. Y acá tenemos toda la parte de los obreros y de construcción. El supervisor es la persona encargada de hacer el monitoreo, seguimiento y control a todas las actividades del proyecto. Esta persona es la que establece cuál va a ser el punto de medida de las actividades, los porcentajes, los indicadores de las mismas y determinar si el proyecto en la medida en que va avanzando es viable o no es viable.
La administración del personal es la parte donde se definen los periodos de tiempo. Ya habiendo identificado cuál es el cargo y la función de cada uno de ellos, se define en qué periodos de tiempo van a vincular al proyecto, si se requieren 100% de la ejecución de la obra o se requieren en periodos de tiempo indeterminados, horarios laborales indeterminados o horarios laborales indefinidos, con el fin de hacer un adecuado uso de los recursos y hacer un plan de trabajo y un cronograma de actividades específicos. Una vez hecho y definido ya los periodos de tiempo, en la planeación del proyecto para la fase de adquisición del personal, se hace la asignación previa. La asignación previa es determinar qué personas de estas que se han identificado inicialmente deben vincularse al proyecto desde la fase inicial, desde la fase en que inicia la planificación del mismo. ¿Por qué? Porque su desempeño o su rol que hace dentro de la función del proyecto es tan importante para el mismo que de él puede o no depender el desarrollo exitoso del proyecto. Es por eso que estas personas se vinculan desde la parte inicial, porque sus actividades son específicas y claves en la ejecución del mismo. Para el caso del proyecto de construcción de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero, hemos determinado vincular desde la fase inicial de la planeación de este proyecto el gerente del proyecto, puesto que es la persona cuya función es transversal a toda la organización, porque hace la planificación y es el responsable de todas las actividades y la ejecución del proyecto, desde la planificación para asegurar el alcance del trabajo y que se termine en el tiempo establecido. El director de obras se vincula desde la fase inicial de ejecución, puesto que es la persona encargada de asumir la función técnica de la construcción de la obra, la ejecución de los materiales, el manejo con los demás ingenieros. El director de recursos humanos también se vincula porque es la persona que debe hacer el filtro de las demás personas que se vincularán al proyecto. Se vincula el supervisor desde la fase inicial, teniendo en cuenta que debe conocer la función del proyecto, las actividades, y debe conocer las características del desarrollo de estas actividades para hacer el adecuado monitoreo de las mismas. Se vinculan los coordinadores sociales con el fin de que conozcan el proyecto, conozcan la necesidad, conozcan la problemática por el cual fue planteado, para que de esta manera generen estrategias adecuadas con las cuales deben suministrar información de socialización del proyecto a las personas de interés, o llevar información o manejar su trabajo con las personas que de alguna u otra manera se verán afectadas por la construcción de este proyecto. El asesor jurídico también debe estar desde la fase inicial, puesto que es la persona de hacer las negociaciones y los avalúos para la compra de los predios. Viene la parte de negociación. La parte de negociación en los proyectos se hace cuando un gerente de proyecto, cuando un director de proyecto, cuando un coordinador de actividades requieren de contratación de personal externo al que ya está inicialmente, requieren de adquirir un insumo, requieren de adquirir un nuevo material o requieren seleccionar un proveedor. Ese tipo de negociaciones se hacen a partir de una necesidad. Esa necesidad se lleva a la dirección o al gerente del proyecto, quien a su vez sube la información a la parte gerencial, en este caso del concesionario vial. Se hace una reunión, se levanta un acta donde se establecen unos criterios claves específicos de por qué se requieren este nuevo personal o este nuevo insumo o la selección de uno u otro proveedor. Se deja por sentado unas actividades, unos responsables, se cierra el acta, el gerente a cargo del concesionario vial, representante legal o director establece si está de acuerdo o no con este tipo de insumos que se requieren o de recursos humanos. Se hace la negociación con los mismos y se llega a un acuerdo. Esta es la negociación en la función de los desarrollos del proyecto. Luego de hacer la negociación, se requiere hacer adquisición de personal adicional al contratado como de planta para la ejecución del proyecto. Este tipo de personal va a brindar un trabajo outsourcing o un tipo de asesoría. También puede ser que se presente el caso de que las personas que se requieran no estén en el país, estén por fuera del país, pero que su desempeño sea de vital importancia para el proyecto, por lo cual se requieran vincular, o puede ser que las personas tengan alguna discapacidad que les impida estar en el lugar de la obra. Para el caso del proyecto de concesión vial, el proyecto de la construcción de la doble calzada, se determinó hacer la adquisición de 3 servicios. Estas personas van a prestar el servicio de outsourcing y hemos determinado hacerlo para la gestión del riesgo de desastres, teniendo en cuenta
que desde el planteamiento del proyecto, desde los estudios previos, desde la parte de planificación, desde la solicitud, se pide cumplir con el artículo 84 de la ley 1523 del 2012, entonces es por eso que se contrata a estas personas para que hagan esta gestión de desastres. Debe ser personal capacitado e idóneo. También se hace la contratación de un personal que va a hacer la administración de insumos e inventarios de las redes eléctricas que existen en el sector, con el fin de que levanten un acta de inventario de las redes que ya están, para que al finalizar el proceso las personas queden con las redes y las empresas prestadoras de servicios públicos no se vean afectadas por pérdidas de accesorios o por pérdida de cables, en fin. Ese tipo de personas se contratan de manera outsourcing. Lo mismo, la maquinaria pesada para la perforación y el diseño de túneles son las adquisiciones que se hacen para este proyecto. Bueno, hasta aquí son los puntos que me corresponden. Muchísimas gracias por su atención. Mis compañeros seguirán con la demás presentación de la gestión del recurso humano. Feliz día para todos.